Buenas tardes, bienvenidos a este programa especial desde el Museo Miguel N. Lira. Damos las gracias precisamente a las autoridades del museo, al Gobierno del Estado de Tlaxcala, a la Secretaría de Cultura y al Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. A ustedes por acompañarnos en esta tarde de museos. Les habla Olimpia Guevara. Muchísimas gracias también, es un gusto y un honor estar compartiendo este espacio con la maestra Olimpia. Mi nombre es Adrenelita Moctezuma. Y vamos a dialogar un poco sobre la trascendencia de nuestro escritor Miguel N. Lira, su vigencia, su importancia y su influencia, por supuesto, en la literatura actual. Tenemos la posibilidad de conversar, de dialogar sobre este gran escritor tlaxcalteca, reconocido a nivel nacional y desde una perspectiva muy rica, la de un joven, la de un lector, la de un escritor y también la de una profesora investigadora sobre la obra de Miguel N. Lira, evidentemente una lectora de su obra en casi todas las etapas de su producción. Así es que es una tarde muy agradable para pasarla en casa. Efectivamente, así que partiendo de esto y para darle un poco de movimiento, vamos a tomar a partir de la idea que ha sido una visión muy sonada sobre nuestro autor, de su localismo, su visión tal vez muy regional, su posiblemente personalidad muy dada al folclore, a lo tlaxcalteca, y cómo esto ha hecho que lo encasillemos en un tipo de lectura muy particular, en un tipo de, incluso de investigación, incluso de temas. Incluso algunos han pensado que ya no es tan vigente, justo por este estilo, justo por este conjunto de temas. La maestra Olimpia considera que no es así, consideramos que no es así, que hay otras formas de poder acercarnos a este autor. No sé usted qué opina de eso. Pues ya diste con la palabra clave, vigencia. Miguel N. Lira sigue siendo con su obra un autor vigente por los temas. Vamos a hacer aquí una pequeña escalada a cada uno de esos temas que siguen siendo vigentes. Si en esta pandemia hemos aprendido, entre muchas cosas, algo sobre nuestra cultura, es que tenemos que volver a lo local. Lo local nunca ha estado de moda, por más que lo queramos poner en otro lado, Adrián, tú lo sabes, va a volver. El escritor escribe desde un aquí y una ahora, sus ejes de confluencia en este mundo, y volver a lo local, volver a los paisajes que tenemos, volver al consumo también de nuestra cultura, volver a apreciarla. Yo diría más que un consumo, un aprecio, ¿no, Adrián? Es la vigencia que tiene Miguel N. Lira. Tal vez los que hemos fallado en no estar vigentes o a la altura de nuestros clásicos somos los lectores. Pensamos que al ser ya a veces muy viejos, al tener otras poéticas, ya no nos dice nada, cuando en realidad tú eres un testigo de lo que nos puede decir un clásico de nuestra literatura. Claro, y es que cuando, por ejemplo, revisamos la obra de este autor, que está de más decir el gran alcance que tiene como autor, que rompió las barreras genéricas, no solamente se quedó con la poesía, con la novela, también exploró el teatro. Podemos ver que sí hay momentos que obviamente representan su época, que obviamente van a seguir ciertas estéticas de su momento, pero también ciertas búsquedas que actualmente podrían resaltar, ¿no? La maestra me recordó en una charla previa un poema que habíamos omitido un poco, tal vez en la lectura rápida, Palabras a los pájaros, que es un poema que podría leerse en esos tiempos con una vigencia totalmente fresca. ¿Usted qué opina de este texto? No, pues es uno de los grandes temas de Miguel N. Lira y de los temas que estamos discutiendo a raíz no solo de la situación, sino que antes de la situación, durante y después de la situación, es un tema que nos va a dar para mucho, porque mientras no se acabe un problema, siempre estará discusión. Y si se llegara a acabar, qué bueno, pero sigue siendo la retrospectiva, el análisis, la reflexión. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la infancia y esta pobreza terrible que se está viviendo en el mundo respecto a
a esta franja, ¿no? de la sociedad que es tan, pues, una de nuestras posibilidades para el futuro, ¿no? Los jóvenes son presente, los ancianos, todos estamos en este presente, pero pensar en 20 años después, los que ahora son niños serán los que estén al frente del mundo. Y este tema de la pobreza, del abandono, pues si alguien piensa que está pasado de moda, es que realmente no está actualizado, ¿no? Adrián, ¿tú qué opinas? Los temas, una de las premisas mayores es que lo que hermana, digamos, a los escritores son los temas. Y hay temas particulares que muchos escritores tocan en alguna parte de su etapa creativa, de su vida creativa, lo que es el origen, la infancia, la muerte, por supuesto, la soledad. Y Miguel de Lira son temas que recupera, sí, a su estilo, podríamos decirlo, al que estamos acostumbrados a leerlo, por ejemplo, en los corridos, por ejemplo, en Ida y Vuelta, por ejemplo, en Segunda Soledad, que son textos que uno ya está un poco más familiarizado, o en sus historias, como en La Escondida, o esta novela que recién surgió del polvo por ahí que se volvió a publicar recientemente, Una mujer en soledad, pero no deja de sorprenderme, y esto es lo que me gustaría como que resaltar un poco, es la capacidad creativa con la poesía que tiene Miguel, que podemos encontrar desde los textos más clásicos, un soneto, una rima muy frecuente, una rima muy de la poesía decimonónica, pero también podemos encontrar búsquedas que intentan fracturar esto. Lo comentábamos, a pesar de que Miguel de Lira fue de la época también del movimiento estridentista, que incluso firmó el manifiesto, no como tal escribió nunca nada referente a esto, pero sí, al menos en este de Palabras a los pájaros, veo un estilo totalmente contemporáneo, un estilo totalmente actual. Veo un Miguel de Lira que no solamente se preocupa por el lenguaje, sino también por tratar el tema de una forma más acertada, digámoslo, más acertada es un poco personal, más emotiva tal vez, pero también más cercana a un lector, fuera de los convencionalismos de la rima o del sonido, de la métrica, ¿no? Sí. No sé, ¿usted qué opina de eso? Pues que Miguel de Lira, como buen poeta, como buen escritor, bolígrafo, siempre estuvo buscando la innovación. No se estancó, digamos, en un estilo, en una poética, como bien lo haces notar. Tiene poemas muy canónicos, de formas muy tradicionales, pero de A los pájaros es una muestra de cómo él estaba innovando, y lo mismo la novela que citas. Podemos entender La Escondida en ese contexto de una narrativa de la revolución muy fuerte y poco conocida por los lectores mexicanos, desafortunadamente, pero está ahí Una mujer en soledad como testimonio de que también él estaba en la búsqueda de otras poéticas, ¿no? También en lo narrativo. El surrealismo, que fue también tocado así, a lo mejor no de lleno, pero sí queriendo indagar este inconsciente después de una crisis como la que vivía el mundo en ese momento, y que ahora tendría nueva vigencia. No sé si podríamos hablar de un neosurrealismo, de una crisis que estamos viviendo, de la que estamos intentando salir, todavía no vemos muy claro, pero que va a generar poéticas también que nos van a decir algo de este momento, como Miguel de Lira lo supo decir en su momento. Efectivamente, y también creo que volviendo a esta vigencia tal vez de los temas, creo que un tema destacado de Miguel, que es incluso tal vez uno de los más conocidos, quitando La Escondida, que es lo más conocido, digamos, en el imaginario local, es el discurso amoroso, que incluso pareciera que no lo tenemos. A pesar de que es algo muy notorio, muy visto en la mayoría de sus poemas, está el discurso, esta búsqueda amorosa tal vez por la persona que Miguel cita. En muchos poemas su discurso amoroso es muy notorio, y yo creo que esa es también otra de sus vigencias temáticas, ¿no? El amor es un tema universal, es un tema frecuente, es un tema que todos los poetas tocan, todos los escritores, todos los artistas siempre terminan ahí, y Miguel lo frecuenta, y son temas, por ejemplo, en esto de Carta de Amor de 1938, poemas muy ad hoc para la época, muy fuera de este estilo canónico al que estamos acostumbrados de Miguel,
Entonces yo creo que esas son dos vertientes importantes que yo rescataría actualmente de Miguel: el discurso amoroso y la búsqueda con el lenguaje, particularmente en el poema de los pájaros. En el poema. Y temas, ahorita podemos hacer una pequeña lista de cuáles siguen en la vigencia de nuestra realidad y en la vigencia también del arte, como decías, ¿no? El tema del amor tocado, yo diría, por todos los artistas. La muerte también. Y el amor, ahí Miguel en el Lira queda encasillado con este amor también, a lo mejor muy romántico, pero también es muy trágico, yo hice en algún momento un análisis de la muerte en Miguel en el Lira y tiene muertes muy, muy feas, muy dolorosas, unas por amor y otras por otras circunstancias. Pensemos en todas las muertes que acarreó la revolución, los movimientos sociales. Él fue muy consciente también, y yo diría también uno de sus grandes temas, pues es esta inconformidad social de la que Miguel dejó testimonio también en su obra, ¿no? Es claro que hay obras muy dedicadas a este tema de la inconformidad social. El diablo volvió al infierno, La farsa, que es el género predilecto para hacer una crítica social, para desnudar las verdades de nuestra realidad política, social, y otras como en la narrativa también, ¿no? Es decir, o en el teatro, pienso en Casa de Cristal, esta cuestión de la política, de las elecciones, de todo lo que seguimos viviendo desafortunadamente en circunstancias que quisiéramos que ya no fueran las mismas, ¿no? Pero habla de corrupción, habla de muchas situaciones en cuanto a lo político, en cuanto a lo social, la pobreza, la discriminación. Yo sí quisiera hacer ahí un espacio para una lectura, porque estamos viendo en el país vecino, pero también en el nuestro, también en nuestras localidades, cómo la discriminación está llevando a presiones sociales que no deberíamos estar viviendo ya en el siglo XXI, ¿no? Somos seres humanos de cualquier color, raza o lengua, y eso Miguel en el Lira lo tiene ya bien claro en una de sus novelas, como es la de Donde crecen los tepozanes, ¿no? Vamos a hacer una cita de esta novela para que vean cómo está ahí el tema. Sí, efectivamente, y bueno, algo para poder como que cerrar la idea que tengo sobre la influencia de Miguel en esto, es algo que cita Juan Bañuelos en su estudio preliminar, si no me equivoco, de su poesía completa, es el fervor y la necesidad por encima la decisión por encima de la necesidad en la creación poética de Miguel en el Lira, lo cual yo creo que es importante, porque actualmente, ¿no? Fervor y decisión. Creo que eso es un aspecto importante que vemos en Miguel, porque hay mucha tenacidad. Poesía, narrativa, teatro. Criticado posiblemente en su momento, aplaudido también en su momento, pero un autor que continuó, que siguió escribiendo y que además hay muchos destellos de grandes obras en su trayectoria. Entonces yo creo que como autores jóvenes, no tan jóvenes en general, porque además no fue un autor que se encasillara en escribir exclusivamente en su juventud, podemos rescatar esos dos temas, fervor y decisión. Ahora bien, otro aspecto también, después volveremos a lo que menciona, que sería muy bello poder retomar la cita, es que Miguel en el Lira, en su vigencia contemporánea, a pesar de ser el gran tótem literario local, no se ve muy reflejado, por ejemplo, en la creación posterior de sus hijos, ¿no? Regionales. Lo cual también habría que considerar entonces qué es lo que pasa. No hay una lectura de Miguel en el Lira, no hay como tal un seguimiento de la tradición. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con la creación artística tlaxcalteca desde esa vertiente? Yo creo que una obligación de todos los que nos dedicamos al arte, seamos desde la creación, la crítica, al estudio, es conocerlos, hacer su lectura y entrarle sin tanto prejuicio. Yo creo que de repente hay figuras como la de Miguel, como dices, que se vuelve el tótem, que se vuelve la sombra que aplasta,
y que uno no quiere que la cobije, ¿no? Busca otros soles, busca otros espacios, y está bien, es una búsqueda también del joven que se inicia. Cuando decimos jóvenes lectores, yo me refiero a que puedes ser joven lector de 30 porque nunca habías leído, por ejemplo, a Miguel en el Lira, ¿no? Entonces ahí eres el joven lector. Bueno, empiezas con otra perspectiva, pero también te inicias en un camino largo. Hace falta recordar que Lira también escribió cuento, que también incursionó sin ser periodista en el periodismo, que ahí publicó como en el siglo XIX se hacía, un poquito por entregas, que estuvo en el ambiente nacional de cultura nacionalista, ¿no? Que formó parte de grupos nacionalistas y que apoyó a muchos desde su faceta de editor. Entonces, este hombre tan completo, este artista, de verdad que pocas veces tenemos oportunidad de encontrar en nuestra cultura mexicana, pues resulta que no es leído. Yo creo que tenemos que buscar nuevas formas de acercamiento para que, decías, tiene temas de todo, y ahorita vamos a hacer otra listita por ahí de temas, pero también a los niños no los descuidó, es decir, él supo ir desde la infancia hasta los temas mayores, como la muerte, este miedo a la muerte que nos está visitando nuevamente muy de cerca en estos momentos, ¿no? Siempre está presente, a veces se nos olvida, pero nadie puede decir que durante esta pandemia, este confinamiento, pues uno de los grandes temas ha sido el miedo a la muerte. Y Miguel en el Lira lo vivió, lo testificó en su poema, con las palabras. Tú hablas de un lenguaje, y eso hay que rescatarlo también, cuidado, a veces sí descuidado para nuestros estándares ya de lo que puede hacer un poeta profesional, pero Miguel en el Lira fue correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua en Tlaxcala. También otro aspecto importante es leer a Miguel en el Lira desde un contexto, ubicarlo en una época, ubicarlo con valores particulares de esa época, que por supuesto sus estéticas van a ser distintas. Diría un filósofo, son hijos de su época. Y así Miguel, y qué mejor forma de poder entender un estado, una visión particular, no solamente de Tlaxcala, sino de México, que acercándonos a su obra, ¿no? Cómo entendía las personas de esta época el amor, cómo entendía la muerte, cómo hablaban de la muerte, cómo se enunciaba. Pues a partir de la palabra siempre es importante darle la identidad a la época, ¿no? Miguel, cómo hablaba de Tlaxcala, que es un tema, por ejemplo, que digamos frecuente en escritores posteriores a él, con Juventino Sánchez de la Vega, por ahí incluso con algunos nacidos en el 50, 60, perdido por los del 70 para acá, pero ¿cómo podría dialogar ese tema con los otros autores que siguieron a él? Lo comentábamos desde el inicio, ¿no? Esta particularidad de nuestra nueva realidad, que es volver a lo local. Y Miguel en el Lira regresó y seguía tratando con este amor poético lo local. Yo creo que también eso lo hemos perdido, ¿no? Pensamos que lo local no vale la pena y entonces descuidamos lo que tenemos como riqueza local. Pensemos en nuestra naturaleza, en este río que atraviesa la ciudad, que es una belleza. No todas las ciudades tienen la posibilidad de tener un río atravesándolas, ¿no? El cielo azul, que de verdad lo vimos todavía cuando llegamos a este museo y está tan azul que uno piensa inmediatamente, los que hemos leído a Miguel en el Lira, en ese azul que le cantó al cielo tlaxcalteca, ¿no? Entonces, los temas, decías, le toca su momento y le toca presenciar esta transición del México todavía muy, muy de campo hacia la ciudad. Él le tocan momentos muy especiales, la revolución, le tocan todas las vanguardias, pero le toca también del México rural al México moderno. El tema del indio, Adrián, el tema del indio, yo creo que podemos decir que se había quedado después, o cuando se firma el TLC, como que los indios, qué bueno que estaban en el museo allá con mapitas y ropa típica, pero el indio está vivo, el indio es un tema vigente de nuestra cultura. Miguel en el Lira también tiene estos temas del mundo, de toda la cosmovisión indígena, y que no podemos decir eso no es vigente, eso ya pasó de moda. No, la perspectiva puede ser, como tú bien dices, otra, porque todo
va evolucionando, va cambiando, pero hay, como dicen, la condición humana en la vida social de un pueblo, temas que no tienen una fecha de caducidad. Y en México, como en Latinoamérica, ese es el indio. Sí, y retomar también posiblemente estos autores que nos dan identidad y particularidad. Al final de cuentas, lo que menciona lo local, que es un tema que incluso en algunas otras conferencias he notado que se ha comentado, el tema de comunidad. Comunidad es un aspecto importante que hay que retomar, y para partir de la comunidad hay que vernos reflejados en nuestros cercanos, en los otros, y qué mejor que a partir de la cultura, y qué mejor que a partir de la literatura, y qué mejor que de un autor tan universal y a la vez tan local, esa paradoja que tiene Miguel. Sí. Entonces, pues esa sería la invitación, que ojalá pudieran acercarse a este gran autor tlaxcalteca. No vamos a dejarlos con esta incertidumbre, con esta de dónde están esos temas. Bueno, retomaremos de la discriminación en donde crecen los tepozanes, para que escuchen con mucha atención un fragmento. Su madre, nacida en la Candelaria, ignoraba el idioma de Castilla cuando se casó con Octaviano, el mayordomo más letrado, como decían, de cuantos había tenido la Candelaria. Como Agustín era bonita y fuerte, desde un principio la quiso, y solo el hecho de que no supiera hablar español lo entristecía y lo avergonzaba. Se dedicó entonces a enseñarle el Castilla con paciencia y empeño. Cuando nació el primer hijo, le prohibió hablar en náhuatl. Solo el Castilla, le dijo, ya vites todo lo que pasaste y las vergüenzas que me dabas de no saberlo. Por eso no quiero que a los chamacos les pase lo mismo. Y solo el Castilla se habló en aquella casa donde creció Dominga. Donde crecen los tepozanes, página 40. ¿Qué te parece, Adrián? Pues me parece un autor, como ya mencionamos, complejo, tenaz, muy amplio en sus temas, y yo creo que eso es lo rescatable de Miguel, que en su época tomó muchos temas importantes que actualmente son vigentes y que la lectura tendrá que ser enfocada desde esa perspectiva, ¿no? Para poderle dar más vigencia y más frescura a su... Y para que realmente no sintamos que es un autor lejano, ¿por qué no nos lees algún fragmentito de este poema Los pájaros, ¿no? Para que vean que también en la poesía están estos temas sociales, estos temas que no dejan de estar en la mesa de discusión. Claro. Oigo su voz aquí, junto a mi sangre, en mis ojos y manos. Oigo su corazón sobre mi frente como llanto y gemido, y quisiera cubrirlo con mis brazos contra el miedo y el frío, para que alguna vez, siquiera, se pensara en la cuna de su infancia y olvidara la maldad de los hombres que lo volvieron un andrajo, un niño triste y pobre. Un Miguel no tan leído, un Miguel no tan... al que no estamos tan familiarizados, tal vez. Es una pequeña invitación en esta nueva normalidad, en esta nueva realidad. Yo creo que también acerquémonos a nuestros escritores con otros ojos. Veámoslos ya no como lo que fueron en su contexto nada más, sino en esta posibilidad de ser nuestros en nuestra nueva realidad. A nombre del Gobierno del Estado de Tlaxcala, del Instituto Tlaxcalteca de Cultura, agradecemos la participación de la maestra Olimpia Guevara, estudiosa de la obra de Miguel en el Lira, y del maestro Adrián Mendieta Moctezuma, que es también un escritor muy actual y también que ha estudiado la obra de Miguel en el Lira. A ustedes, gracias por estar en su casa, a la Secretaría de Cultura por apoyarnos en esta noche de museos virtual, y bueno, síganos en su casa y pues habrá más emisiones de estas noches de museos. Muchas gracias, hasta pronto, maestros. Gracias. Bye.